¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda el pastor José Vidal desde aquí de Vida y Fe TV, agradeciendo a Vida y Fe TV por la producción de este material. Recuerden, estamos Entre Siervos, un programa pues que lo hemos diseñado para bendecir sus vidas. La verdad, hoy estamos muy alegres de poder volver a llegar hasta sus vidas por medio de las plataformas digitales, canales de televisión, donde llega este material. Estamos muy emocionados de tocar el tercer tema con respecto a la familia y queremos pedirle que se suscriba al canal, que le dé like, que comparta con la mayor cantidad de personas que usted pueda este material que sin duda alguna va a ser de mucha bendición. Y como siempre, en este proyecto me acompaña el pastor Samuel Blanco, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, pastor. Un privilegio poder acompañarle. Un saludo también a todos los que nos sintonicen y por supuesto, darle like y comparta, que va a estar bueno. Una vez más, va a estar bueno. Los dos anteriores la pasamos muy bien, creo que compartimos, aprendimos mucho y esto que Dios tiene para todos los que ha preparado, por supuesto, que puedan visualizarlo y usted tiene la oportunidad de compartirlo y alguien lo puede ver y va a ser de bendición también. Vamos a aprender más todavía acerca de la familia. Es impresionante, pastor, porque a pesar que llevamos ya años pues predicando la palabra, estudiando la palabra, y que de alguna manera también pues en nuestras iglesias tocamos temáticas de la familia. Cada vez que tocamos estos temas uno encuentra más y más y más. La palabra de Dios es una bendición, es profunda y nos enseña cada día más y más, ¿verdad? Bien, vamos a empezar hoy, vamos a ver el tema, vamos a ver la familia de Abraham hoy, la familia de Abraham, su promesa, eh, que de verdad va a ser de mucha bendición encontrar tantos detalles, tantos matices y tantas situaciones que posiblemente todos nos vamos a sentir en un momento dado identificados, pastor. Vamos a hablar para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, para los que, a los que les han compartido pues este proyecto de la familia, pues está en Génesis 12, ¿verdad? Génesis capítulo 12, está el llamado a Abraham. Yo solo voy a leer los primeros 5 versículos de Génesis 12 y luego vamos a tratar de avanzar lo más que podamos en este tema, ¿sí? Claro, claro. Bien, dice la palabra de Dios, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bien, ahí está, en Génesis 12 en adelante usted puede leer pues la historia de el llamado de Abraham, ¿verdad? Eh, lo primero que hay que entender acá es que Abraham viene de Ur de los Calderos, ¿verdad? Abraham viene de una tierra donde tampoco había un gran temor de Dios, Claro. una ciudad donde un pueblo donde era normal como el resto de los pueblos, donde tenían sus dioses, sus costumbres y mucho de ello pues a Dios no le agradaba, pero así vivían y de ahí es sacado a Abraham, Abraham. ¿verdad? Sacado a Abraham de ahí, seamos honestos, de un pueblo gentil, de ahí lo saca, lo llama a Dios para que de ahí nazca la ciudad o el pueblo de Dios, ¿verdad? En este caso, hoy en día, que ya lo conocemos en la actualidad, Israel, ¿verdad? Pero viene de un pueblo gentil, ¿verdad? De un lugar totalmente pagano. ¿Qué podemos ver acá, lo primero de la familia? Entremos al tema, empecemos a ver un poquito, pastor, acerca de esto. Claro, de la familia en cuanto al matrimonio, ¿no? En cuanto a Exacto, la exacto. pareja. Bueno, el llamado que se observa en la lectura que le ha realizado, digamos, dice puntualmente, vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces, en cuanto al matrimonio, podemos observar de que él toma a su mujer, es decir, que él hace una separación entre lo que es la familia en general y su matrimonio como tal o su familia que empezaría a formar de acuerdo a la promesa que Dios le estaba realizando, ¿no? Entonces, Exacto, uno de los exacto. aspectos que podemos resaltar nosotros ahí es
quizás no separación ni sesgo, sino comprender exactamente de lo que se está formando. Y Dios quería hacer eso con Abraham para que de alguna manera él empezase a formar la nación, pueblo escogido de Dios, ¿no? Lo que usted mencionaba, ese contexto en el cual estaba habitando Abraham, pues no era el más indicado, no era el más correcto. Exacto. Viendo nuevamente el tema de matrimonio, familia, entonces tampoco era que permaneciera con su familia en general, sino que con su pareja, con su esposa, con su mujer, emprendieran, iniciaran un nuevo proyecto de vida para que de alguna manera Dios prosperara todo lo que tenía como planeado para poder prosperar y bendecirles, ¿no? Parte de ahí mucho, creo yo. Muy bueno. Es que hay mucho que ver, ¿verdad? Porque van a la tierra de Canaán, ¿verdad? Tiene que ver con el pasado. La semana pasada hablamos de Noé, ¿verdad? La tierra de Canaán viene de la descendencia de Cam, ¿verdad? De la descendencia de Noé también, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en ese detalle, Claro. ¿verdad? O sea, Dios tiene todo bien diseñado y sí había el deseo de Dios de parte de Dios, pues que de Abraham, pues viniera el Mesías, parte del proyecto de Dios, ¿verdad? Del proyecto redentor del Señor. Pero una de las cosas bien importantes, pastor, que quiero empezar a resaltar en esta oportunidad, es el hecho de que, fíjese, qué tremendo, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿qué nos mueve al matrimonio o a los jóvenes casarse, ¿verdad? ¿Qué es lo que los mueve, ¿verdad? Y si usted se da cuenta, lo primero es la atracción, el gusto, se gustan, se aman y al final deciden vivir juntos y los mueve al matrimonio, ¿verdad? El casarse. Toman esa decisión del matrimonio, el casamiento y tomar el compromiso de un hogar. Pero ¿cuál es lo que los mueve? Los mueve realmente la atracción y el deseo de vivir juntos. Y, y lo hablo así porque a veces eso puede estar pasando en familias cristianas, digamos. Los muchachos se casan, crecieron con el temor de Dios y dicen, bueno, yo voy a hacer bien las cosas. Me voy a casar por todas las leyes porque voy a hacer bien las cosas, ¿verdad? Para estar bien con Dios. Y se casan, pero realmente ese fue el móvil. Porque aquí a mí me llama la atención, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Correcto. Aléjate de tu tierra, aléjate de una tierra donde hay mucho paganismo. Ujú. Aléjate de tu parentela, mucha parentela de él era idólatra Que podía llegar a influirlo, y podía influirlo. así Entonces le es. dice, aléjate, vete de tu tierra. O sea, no solo era el hecho, vas a iniciar con tu esposa una vida, un proyecto de vida, no es, aléjate de esto. Ujú. Es necesario que estés en un lugar que yo quiero que estés. O sea, esa es la voluntad de Dios. A mí me llama la atención porque Abraham no pregunta mucho, no que luego amarra todo, arregla, como dice, arma las maletas Ujú. y se va. Toma lo que puede, lo que tiene. Allí dice lo que había poseído, lo que tenía, lo que había adquirido, lo que había ganado, dice el texto, y se fue. O sea, no discutió, pero es que aquí está mi papá, Ujú. es que yo aquí en mi La tierra, mascota, exacto, aquí de la escuelita, ese es mi el abuelito, amigo con que crecí. exacto, mis primos. No, no, no. O sea, él obedece a Dios Por supuesto. y él toma, o sea, el matrimonio, el formar una familia, el decidir casarse, implica, Dios demanda un compromiso genuino, un Totalmente. compromiso genuino con Dios y de obediencia a Dios en el matrimonio. No solo el hecho que nos casamos, es que nos casamos, vamos a procrear una familia, tenemos planes juntos, hay metas y todo lo que se quiere alcanzar en la familia, pero Dios quiere que el matrimonio, el hombre y la mujer, estén en sintonía para obedecer a Dios. Correcto. Que tengan comunicación entre ellos, lo mencionábamos con anterioridad, Ajá. y por supuesto, pues esa comunión con Dios. Esa comunión con Dios, esa sintonía mencionado para que camine adecuadamente el proyecto que Dios tiene para el matrimonio, para la familia específica y puntualmente hablando. Por ejemplo, nosotros a Abraham le conocemos como el padre de la fe, El ¿no? padre de la Y, fe, sí, pues. y quizás tenemos como el término eclesiástico nuestro es acerca de los patriarcas, Abraham como el gran patriarca, Ajá. ¿no? Entonces, pero aquí mi punto es
de que cuando Dios tiene un propósito para con el matrimonio o para con el personaje o la persona específicamente hablando, necesita tener comunicación, necesita tener comunión. Y algo que iba a afectar en el contexto de la vida de Abraham iba a ser la tierra donde vivía y la parentela en la cual él se encontraba. Entonces hay una separación a moverse, a obedecer a Dios y no moverse en base a emociones, en base a atracción, en base a lo que me gusta, en base a lo que considero, sino en base a lo que Dios está demandando que se pueda hacer. Entonces ahí es muy bueno lo que usted está recalcando, no dejarse llevar por la atracción, sino al contrario, dejarnos llevar por lo que Dios nos está haciendo sentir, hablando, y Él tiene como predeterminado o establecido para bendecirnos, porque si Dios llama a Abraham de salirse de su tierra y su parentela, no es para llevarle a un mal camino, es para llevarle a un buen camino, hay algo mucho mejor más allá. Sí, recalcamos esto, pastor, porque es importante. Por ejemplo, hay parejas que están por tomar la decisión y desde el principio, cuando vimos en Génesis, ¿va? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos Exacto. serán una sola carne. Al fin siempre hay una parte de separación cuando Dios quiere hacer algo grande con una pareja, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los detalles que ya vemos acá Abraham, con Abraham, ¿verdad? El matrimonio de Abraham, la familia de Abraham. Podemos decir, aunque ahorita no tienen hijos todavía, claro. solo tienen la promesa de que serán una nación grande. O sea, Abraham, yo me pongo a pensar, fue fuerte, ¿va? Porque le dice, haré de ti, no le dice una familia, le dice una Una nación nación, grande. Y los que te bendijeren, serán los benditos. bendeciré. Y los que te maldijeren, los maldeciré. O sea, no le dijo, sal y haz una familia, le dijo, haz una nación. Ujú. O sea, cuando Abraham sale de ahí, sale con una expectativa grande, Totalmente. ¿verdad? Entonces, bueno, entonces lo primero es eso, el llamado al matrimonio. No es solo, vamos a vivir y sí, vamos a la iglesia para cumplir. Pues no es para cumplir. No es solo para cumplir. Tiene que Ni venir del... para, ni para llenar un requisito. ahí está. No, no es No. solo para llenar un requisito, para que digan que somos cristianos. Debe haber en el corazón el deseo de obedecer a Dios. Nos vamos a casar y por lo civil y también por la iglesia, solo por cumplir un requisito. No, tampoco. No es por Tampoco. cumplir. Ajá, Exacto. ajá. Fíjese, pastor, que tocó un buen punto ahí, porque a veces es, sí, no vamos a casar por lo civil y también por la iglesia, Ujú. para cumplir con Dios. No es solo para cumplir. Es un deseo que debe haber en el corazón de agradar a Dios, porque pasan muchas cosas ahí. Agradar a Dios, honrar a la familia, honrar a su esposa y caminar en la bendición de Dios, ¿verdad? O sea, en lo establecido por Dios, pero debe nacer del corazón. No es un trámite, No. no es un rito nada más, Ujú. y no solo es, como decía usted, por complacer o como Llenar requisitos. llenar No. requisitos. No, es un compromiso que la pareja, y esto muchos no lo comprenden, pero cuando la pareja está comprometida con Dios, las bendiciones vendrán a la pareja. Claro, claro. Para también aclarar un poco el aspecto ahí, no es que en sí los pastores también casen, sino solo se da la bendición, ¿no? Exacto. Pero aquí sería también porque se ha perdido probablemente esa parte de quién fundó el matrimonio, quién lo estableció. Exacto. Porque dentro de las leyes eso fue mucho, mucho después de lo que Dios había establecido. Y hoy Ujú. se tiene más como prioridad la ley humana que esa misma bendición de la cual viene de parte de Dios al fundar el matrimonio. Entonces debería de ser lo primero, por un lado, la bendición de Dios, y lo segundo debería de ser pues el matrimonio civil que de alguna manera nos rige por leyes, Por las leyes terrenales, las ¿va? leyes terrenales. Pero entonces, esto lo menciono por lo mismo que estamos diciendo, no es solo por llenar un requisito, sí, nos vamos a casar. ¿Y de qué forma nos vamos a casar? Sí, y ahora pues también en la noche recibamos la bendición de Dios. No, No. eso es algo que nace del corazón, un reconocimiento de que Dios ha permitido, quizás Dios está haciendo un llamado, como es el caso de Abraham, que le hace un llamado
para cumplir, para darle una promesa y darle muchas bendiciones hacia adelante, pero va con su mujer, es decir, va con su, cierra Esposa. su matrimonio, su esposa, correcto. Entonces, al iniciar una pareja, un matrimonio, al iniciar un camino nuevo, también el convencimiento que debe haber en nosotros, en todas las parejas que quizás van a llevar a matrimoniarse, es convencerse de que Dios tiene algo muy bueno para la familia a partir de ahí, del momento en que se van a casar. Y no solo por decir, es que tengo que casar, porque puede ser también el contexto de la familia, decir, ¿cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo te vas a casar? Y ya van, y llevas Mm, tantos años, y no miro que mm, te cases. Y es como una presión social también, para cumplir, entonces me voy a casar. No, sí, sí, no, exacto. es creer que Dios tiene algo muy bueno, algo que está esperando también, que no lograremos alcanzarlo quizás solos. Hay una frase, un dicho que dice, para llegar rápido hay que ir solo, pero para llegar lejos hay que ir acompañado. Ay, me gusta, me gusta, Ajá, me gusta para eso. llegar lejos hay que ir acompañado. Entonces, quizás el estar solos nos ayuda a hacer muchas cosas rápido, pero para llegar lejos hay que reconocer que debemos de estar acompañados, que debemos de unirnos en matrimonio, pero no solo por cumplir al contexto de la sociedad o lo que ya hemos mencionado, sino porque Dios también tiene muchas cosas a partir de ahí. Hay algo más ahí. Dios habla a Abraham y él obedece. O sea, la palabra de Dios. Es que Fundamental. usted tocaba un asunto bien, bien, bien serio. Bien serio porque la gente dice, sí, nos vamos a casar, ya nos casamos por lo civil, pero también lo vamos a hacer por la iglesia, así Mm, como que lo de la iglesia es la segunda, es el segundo lugar cuando fue lo primero. así es, Fue lo así es. primero. Fue lo primero, Lo exacto. primero fue, Ujú. hoy existen las leyes cuando uno lee lo que es Levíticos, la ley, ¿verdad? Cuando ve Claro, la ley uno, mucho de lo que hoy vemos en la ley tiene que ver todo de ahí nace. O sea, todo viene de ahí. Pero no fue primero lo civil, de primero fue Dios. así es. O sea, como Ujú. algo primordial, debe ser algo primordial. Pero es interesante esto, mire que solo un versículo llevamos, Claro, pastor. cómo Y ya, Dios, cómo Dios toma a Abraham o a eh, esta pareja, digámoslo así, ajá, toma a esta pareja para hacer de ahí una nación. Metafóricamente hablando, ¿cuál es la nación que nosotros tenemos que formar? exacto. Es decir, la siguiente generación. Es la siguiente generación. Ajá, en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Exacto. Y poder hacer la procreación o la reproducción. Pero Abraham aquí vemos de que Dios lo está tomando. Ve algo en él o en ellos para poder hacer cosas grandes. Entonces, quizás el mensaje también para los matrimonios es, Dios tiene algo grande para ellos. Claro. Dios tiene algo grande para ellos, pero hay que obedecer a Dios. La palabra de Dios. Dios Así habló es. y ellos obedecieron a la palabra que Dios les dio. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? Al lugar que yo te voy a decir. Mm, Ni le había dicho el lugar y ya empezó a caminar. fe. Fe. Por Por eso eso es padre de la padre fe. de la fe. Y ¿Eh? otro detalle, ¿verdad? Este inicio nos dice que Abraham tenía 75 años. Y cuando Isaac nace, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, ya tiene 100 años. Exacto. O sea, esperó 25 años la promesa, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos también, lo primero es también, Abraham tuvo una promesa. Exacto. Tuvo una promesa de parte de Dios que iba a ser una nación grande. No le dijo va a tener una familia grande, le dijo vas a ser una nación Una grande. nación. Pero todo iniciaba con su primer hijo. Había un deseo, porque si él tiene 75 años, según al estudiar un poquito la Biblia, él le llevaba 10 años Nazarí. a Sarai. Entonces, Sarai tenía 90. 65 años cuando El llamado, salieron el de llamado, Ur, sí. ajá, Ujú. y ya era estéril. Hay una promesa y él se va porque ella ya es estéril. A los 65 años, seamos honestos, a los 65 años, toda mujer ya perdió toda esperanza. Claro. Si ya a los 40 años un embarazo Riesgoso le ya es llaman. riesgoso en gran manera, una mujer de 40 años, a 65 años ya no hay, ya no se puede. Y cuando Dios le da una promesa, aquí tenemos otro punto importante. La promesa
que Dios le da, ¿verdad? La promesa que Dios le da. Ellos deseaban su descendencia, deseaban un hijo. Y salieron en obediencia por una promesa. Así es, ajá. Y aquí viene otro detalle. El tiempo de la promesa. Tenía 75 años y se cumple hasta los 25 Años después. después de recibir la promesa. ¿Qué pasa en ese tiempo de espera? Yo digo porque hay parejas hoy que están lidiando y sienten que no se da esto, que no se da lo otro, sienten que no han logrado esto, no han logrado lo otro, y de repente se pueden desesperar. Ujú. Aquí hay una promesa y es de un hijo. Posiblemente no es el caso de los que nos están escuchando, sino que ya tienen varios hijos, pues, o incluso algunos ya nietos, pero hay cosas que como pareja, como matrimonio, no han podido cumplir. Y de repente tienen la promesa de Dios que lo tendrían y todavía no lo han tenido. Y siguen esperando. Y siguen esperando y algunos... Ahora, ¿cuál es el riesgo de la espera? El poder desesperarse, dejar de confiar, dejar de creer, el abandonar, el olvidar, el creer lo inalcanzable, el que nunca llegará. Ese es Exacto. el riesgo. Exacto. Entonces, en ese periodo de la promesa, esto le pasa a Abraham y a su esposa Sara. Se desespera Sara. Y Sí. un día se le ocurre la gran idea a Sara, se acerca a Abraham y le dice, bueno, Abraham, te tengo una propuesta. No he podido tener hijos, Dios dijo que nos iba a dar una descendencia y no puedo tener hijos y ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿cómo le hacemos? Va? Entonces, imagínate qué puede hacer Abraham, sigamos probando, pero no se puede. Pero ¿sabes qué? Tengo una gran idea. Te voy a dar a mi criada, a Agar, para que te acostes con ella, la embaraces y cuando ella dé a luz, porque también existía la costumbre que lo hacían, ¿verdad? Porque todo esto lo aprendieron en Ur de los Caldeos. Correcto. Que cuando alguien no podía tener hijos, la otra quedaba embarazada y la que no podía tener hijos cuando iba a dar a luz la abrazaba y cuando daba a luz a su bebé era como que ella lo había dado a luz. Pero como era su esclava, el niño permanecía en la casa y era como que era su hijo. Esa fue la idea de Sara. Error totalmente. En medio de la desesperación. La desesperación es peligrosa. En la desesperación se toman las peores decisiones. Esta pareja lo hizo mal. De ahí nace Ismael. Y luego, aquel niño que dijo Sara que iba a ser como que iba a ser de ella, como que ella lo había dado. Ahora vamos a ver la decisión que toma Sara. Le dice a Abraham que los eche, que los mande al desierto. La misma Sara. Hubieron consecuencias que en lugar de ayudar afectaron. Y eso sucede en ocasiones cuando estamos esperando el cumplimiento de una promesa para el matrimonio, para el hogar, para el círculo, digamos, conyugal, y se toman decisiones equivocadamente en lugar de ayudar. Eso trae repercusiones que van a afectar. Y usted lo acaba de mencionar, pastor. No tuvo por qué Sara hacer eso, pero ¿qué la llevó a hacerlo? La desesperación. Entonces aquí aprendemos esto, que la desesperación, la espera, el estar, llevar tiempo de esperar y esperar puede caer en una desesperación. Pero más que caer en desesperación es a las acciones a realizar en medio de la desesperación no nos van a llevar para bien. Desobediencia. Totalmente. Llevan a la desobediencia, no llevan a agradar a Dios. Sí, porque no fue eso lo que Dios dijo. Es No, que- Dios no dijo, toma, Agar, haz Exacto. esto. No, tal cual como lo hicieron. Dios no dijo eso. Él no habló, él dijo, sal de la tierra, yo te voy a dar descendencia, punto. No le dijo en el camino, mira, como va a costar que pase, ahí le das a Agar, va a haber, va a nacer Ismael, y no tengas pena, ahí vamos a ver qué hacemos, pero no, Dios no dijo eso. Eso pasó como consecuencia de las decisiones de una pareja desesperada por una promesa que nunca llegaba. Le fallaron a Dios. Hay Exacto. muchos matrimonios que le fallan a Dios en la desesperación. Porque desobedecen. Desobedecen. Y esto no lo vemos solo en una cuestión así parental, ¿verdad? No lo vemos en una situación parental. Lo vemos en todo aspecto. Cuando lo económico aprieta,
Se desespera. Se desesperan y dicen, Ujú. no, metámonos a esto, aunque ya no vamos a la iglesia, aunque ya no le sirvamos a Dios, aunque dejemos tirados los privilegios, pero como tenemos necesidad, es necesario hacerlo y ya le Ujú. fallamos a Dios. Y no fue Dios quien dijo que se hiciera. No se hiciera. Ajá. O sea, lo que pasa es que no somos capaces de resistir, ¿verdad? No somos capaces de resistir. Nos desesperamos fácil y ahí cometemos errores. Hay otro detalle en la vida de Abraham y Sara. La Biblia dice que hubo hambre en Canaán, una gran hambruna. Y ellos se fueron a Egipto, Ujú. porque en Egipto había comida. Y Abraham, cuando va entrando a Egipto, le dice a Sara, su mujer, mira, si yo digo que soy mi esposa, me van a matar, porque eres bonita. O sea que Sara era una belleza de mujer. Pero hablemos, tiene 65 años y Abraham está pensando. O sea, ¿qué mujer era Sarai para que a los 65 años él tenga miedo que lo maten por la belleza de ella? Ujú. Y no se equivoca en lo que Abraham está diciendo, o Correcto. por lo menos la escritura es verdadera, es real, porque cuando él entra a Egipto, exactamente eso pasa. La belleza de Sara no solo atrae a los poderosos de Egipto, sino a los príncipes de Egipto. Y cuando le preguntan, ¿y ella qué es tuya? Es mi Mi hermana. hermana. ¿Qué hace una mujer cuando el hombre no? Yo he visto nada más esos videos graciosos que graban, cuando le dice, está con su pareja ahí comiendo, le dice, tráigale a mi amiga unos tacos y la señora pues le arma la de Troya ahí, ¿verdad? Se arma el relajo, pero le hacen las bromas así, ¿verdad? Porque Claro. no resiste la mujer que la presenten como amiga siendo la novia o siendo la Ujú. esposa. Y, y aquí vemos otra vez otro detalle en la pareja. Se necesita que el hombre tenga carácter, que tenga identidad del hombre y que tenga valor. A Abraham le faltó valor y le faltó carácter. ¿Qué podemos hablar de esto, pastor? Por eso cayó también en algo que no debía de realizar, el presentarla como su hermana. Por miedo, por temor a que algo suceda, a veces hacemos cosas que no corresponde que podamos hacer. Y volvemos siempre otra vez a la palabra o al llamado que Dios había dado, que podía pasar mal en el camino cuando Dios ya había dado una promesa. Si aún no se había llegado a dar, entonces llegado a realizarse, entonces Abraham, ¿por qué iba a tener temor? ¿Por qué iba a tener miedo confiando en la promesa? Por no quizás confiar en esa promesa al 100%, entonces él tiene temor y dijo, entonces me van a matar y yo ya no voy a ver mi descendencia. Pero la palabra había sido clara, te haré una nación, tu descendencia será grande, te haré una nación grande. Entonces, en momentos de desesperación, en momentos de miedo, en este caso con Abraham, que él tiene miedo, él tiene temor, pues hace lo que describe la Biblia, la presenta como su hermana. No fue de agrado para Saraí, porque no fue de agrado para ella, por supuesto, ¿no? Quizás respetó, dejó que Abraham, por ser el que había recibido la promesa, él sabe lo que va a hacer, que es otro tema también, él sabe lo Ujú. que va a hacer, él sabe cómo corresponde poder hacerse, pero no, por supuesto que no fue de agrado para su esposa. Entonces lo mencionaba muy bien, ¿qué mujer va a querer que sea presentada de otra forma cuando realmente es su esposa, es su pareja? Y ahí entra lo que dice, me menciona muy bien, pastor, el carácter que tuvo que haber tenido Abraham para poder decir, Ujú. ella es mi esposa, ella es mi mujer Pase y lo que pase, correcto, pase lo correcto, que ajá. pase. Enfrentar lo que debía de enfrentar, ¿no? Pero, Seamos honestos. Aquí hay un detalle que no cuadra, porque aquí Abraham se acobarda. Me pueden matar. O sea, este es el cuadro, esta es la ujú, verdad. Andate con él, mejor acostate con él, pero que no me maten a mí. Eso está mal. eso hizo Abraham. El patriarca hizo eso. Ujú. Pero esto nos llama la atención a nosotros, que el hombre debe tener valentía. Aquellos que tienen un hogar, que tienen un matrimonio, deben tener carácter, deben tener valentía.
El hombre se mide, no hablo de carácter de ser un hombre enojado, no. El carácter de mantenerse firme en sus convicciones, de mantenerse firme en lo que cree, de mantenerse firme, Sólido. constante en lo que va a lograr, en sus metas. Eso habla del carácter del hombre, en ser sincero, en ser transparente. Eso habla del carácter del hombre. Pero además del carácter, el hombre tiene que tener valor, porque el hombre es el que debe proteger a su familia. Yo no veo en Abraham acá, y la verdad que esto tenemos que hablarlo. Suena como que de repente un poquito mal, están hablando mal del patriarca. No, porque esto nos enseña a nosotros Claro. cómo no debemos actuar. ¿Viste? ¿Cómo es posible? Cuando uno lee el texto bíblico, en ese tiempo que la esposa Sara está en el palacio sola, a él le dan ganado, le dan criados, le dan dinero. O sea, Abraham está teniendo un beneficio porque su esposa está en el palacio. Que en teoría era su hermana. Que en teoría él está diciendo que era su hermana. Pero Bueno, realmente era su esposa. era su esposa. Sanguíneamente, al escarbar un poquito, sí era su hermana. O sea, ¿con quién estaba casado Abraham? O sea, pero como no vamos a hablar de ese tema, Claro. hablamos de la pareja porque la descendencia por ahí viene. Pero el asunto es este. Eran familia, ¿verdad? Porque ellos estaban como que venían de la misma tribu. Ahora, el asunto es este. Debe haber carácter en el hombre. Totalmente. Porque lo único que libró a Sarai de esto fue Dios. Porque cuando el príncipe se iba a acostar con ella, Dios le dijo, no la toques. Le habló, le dijo, no la toques. Y todos estaban enfermándose ahí había una plaga. Y dijo, ¿qué está pasando aquí? Le dijo, no la toques. Porque ese hombre allá afuera es profeta. Y es su mujer. Y es donde le devuelven a su mujer. Pero ¿cuántos días tuvo Sara? Posiblemente fueron semanas. Y es donde los despiden, y ya los despiden con ganado, criados y riqueza. De ahí ya sale siendo rico. Salgan. Se sacó la lotería. Claro. Pero debe tener el hombre valor para defender su matrimonio. Totalmente. Valor para defender a su esposa. Y carácter para mantenerse firme en lo que cree y en las metas que tiene con su esposa. Allí se ve el carácter del hombre. Y en la palabra que Dios, en la promesa que Dios ya, en este caso puntual de Abraham, ya había otorgado, ya había dado, ya había concedido para poder esperar, ser paciente, pero como bien lo mencionaba Pastor, de los 75 años para los 100, son 25 años. Sí, uno puede decir, pues estamos hablando de una parte del momento de Abraham, pero no solo de una parte, es un tiempo que hace quizás cometer al hombre y a la mujer acciones que no son las más convenientes, y por eso lo tocamos, para que nos sea de ayuda, para que a las parejas, a los matrimonios les sea de ayuda, que los tiempos de esperar esa promesa probablemente puede pasar mucho en ello, y lo que hay que hacer es mantenernos en la confianza esperando en la promesa. Dios, bendito sea Dios, pues tanto para Sarai como para Abraham, Dios los guardó, Dios los cuidó, aún en medio de las malas decisiones o las malas acciones o equívocas, así decirlo mejor, las acciones equívocas relacionadas con la promesa que Dios ya había dado. Dios los libró de eso, Dios los toma, pues los guarda, los protege, como es el caso de que le habla al príncipe y le dice, no la toques. O sea, eso no fue Abraham quien la defendió, fue Dios. Fue Dios el que guardó y el que cuidó para que no se llegara a algo que no iba a ser correcto. Entonces, eso es lo que resaltamos o logramos obtener de esta enseñanza, de esta lectura, de este segmento que estamos tratando de poder presentar a las parejas y decirles,
si la Biblia muestra esto es porque hay que tener mucho cuidado, no caer en desesperación, tener para el tema de la mujer, que fue que le entrega Agar, tener carácter para el tema del hombre, ¿verdad? Y poder juntos caminar hacia esa promesa que Dios ya tiene para sus vidas. Y vemos acá una problemática que se da mucho, problemática de las parejas, donde el hombre, antes que su esposa, es su familia. Donde la esposa se tiene que callar y toda la razón la tienen mis hermanos, toda la razón la tienen mis papás, aunque estén errados. Solo porque son mis papás, solo porque son mi familia, solo porque son mis hermanos, la mujer tiene que agacharse y no ve al hombre que la defienda, no ve al hombre que a pesar que todos están equivocados de su familia, tal vez la culpan, la critican, tal vez la señalan, tal vez la humillan y el hombre no hace nada. Calla. Y aquí lo vemos. Una cuñada que se exalta. Y ella tiene que caer, cállate porque no es. Y muchas veces sucede porque viven en la casa de los papás. Sí. Porque fallan al mandamiento de vete de tu casa. Por eso. Vete de tu parentela. Exacto. Deja a tu padre y a tu madre. Fallamos en eso y nuestra esposa, nuestro cónyuge, paga las consecuencias. O viceversa va. Él se va a vivir a la casa de los suegros. Y ahí lo humillan. Porque faltó al mandamiento, deja tu parentela. Porque se considera que al estar en terreno ajeno no tiene derecho, No ni voz tiene ni derecho, voto. no tiene ni voz ni voto. Entonces es peligroso. Pero aquí lo vemos. Otro de los detalles de esta pareja es que tanto que sale. ¿Por qué se llevó a Lot? Sí. ¿Por qué se llevó al sobrino? A partir de ahí él estaba incumpliendo lo que Dios le había dicho. Si Dios lo llamó a él, no que llevara colas. Y mire, a mí me llama la atención porque en determinado momento entran unos reyes en conflicto y en guerra y secuestran a Lot. Sí. Cuando Lot se aparta de Abraham, ¿verdad? Se apartan con su rebaño, él se va más para Sodoma y luego, y se entera, Abraham se entera de que su sobrino Lot está secuestrado y va Abraham con sus criados, con su gente a la guerra. Y por voluntad de Dios, Dios lo respalda, logra rescatar a Lot y lo trae, ¿verdad? Que es cuando él se encuentra con Melquisedec, ¿verdad? Rey de Salem y sacerdote del Altísimo, dice la palabra, ¿verdad? Y él le da el diezmo de esa guerra, ¿verdad? Porque aquí es donde viene también, miren que Abraham diezmó y todavía no estaba la ley del diezmo. No estaba la ley del diezmo, pero estaba la costumbre en ese tiempo, en ese lugar, de que cuando iban a la guerra, de todo el botín que tenían, le diezmaban al rey, ¿verdad? Entonces todos los que recogían un botín, diezmaban al rey, ¿verdad? Y el resto les quedaba a ellos. Por eso es que el diezma. No es que miren que Abraham diezmó y la ley del diezmo todavía no existía. No es eso. No es por ley. No es por ley, ¿verdad? Era una costumbre que está pasando ahí. Pero el asunto es, ¿por qué sí tuvo valor de ir a defender a su sobrino y por su esposa no tuvo valor? Pudo morir al irlo a rescatar a su sobrino. Pudo morir, pero fue y arriesgó su vida. ¿Y por qué tenía miedo de morir por Sara? Sí. Hay incongruencia. Ahí la cosa no cuadra. Y sucede en las familias. Y sucede lo que estoy diciendo. Que tiene más valor por... Se antepone a los familiares antes que a la familia. La familia es tu núcleo, ¿sí? Aclarémoslo. Tu familia, desde el momento que te casas, esposa e hijos es tu familia. Desde el momento que uno se casa. Ya tu papá, tu mamá, tus hermanos son familiares. Y se antepone a los familiares antes que a la esposa. Que no estamos diciendo que los abandone. No estamos diciendo eso. Pero debe tener una prioridad la esposa y los hijos, que es el núcleo familiar por el cual él se va a desvivir, por el cual él se va a esforzar. Correcto, porque de ahí nacen muchos conflictos, porque entonces la pareja observa y se da cuenta y eso va llenando el corazón. No tengo tiempo,
para tal situación, pero para el tío, para la tía, para el sobrino, para la sobrina, ahí sí hay tiempo. Y Ujú. una primera vez, pues está bien, puede ser hasta comprensible y entendible, pero una segunda, una tercera, y si es un hábito, es una cultura, entonces la pareja se va dando cuenta, tanto el hombre como la mujer, de decir, no, aquí hay algo que no cuadra. ¿Por Algo no qué está para mí bien. no hay tiempo? ¿Y por qué para todo lo demás sí hay tiempo? Es lo que usted está diciendo. Claro. O sea, el esposo es con la esposa y la esposa es con el esposo y también hacia los hijos. Y eso debe de ser prioridad. Ahí está la prioridad. Es el tiempo debe estar con el esposo, debe estar con la esposa, viceversa, con los hijos y todo lo demás debe ser conforme a lo que Dios también permita, por supuesto, ¿no? Pero prioridad totalmente es el esposo, la esposa y los hijos. Entonces, Abraham hizo más por su sobrino, es lo que presenta. Exacto. Abraham hizo más por su sobrino. Estuvo dispuesto a morir por su sobrino. Fue una batalla, Fue fue una una guerra. guerra. Y no era guerra, era puro, como dicen, a A puro machete, machete, a puro filo, desenvainado. a puro filo de machete. Y él fue a arriesgar morirse, pero por Sara no está dispuesto a morirse en Egipto. Me van a matar, dijo. Me va a matar, decir que son mi hermana. Entonces, importantísimo, importantísimo, que hayan terceras personas en la casa, Es complicado. involucrándose en la casa, es complicado. Yo no es bueno eso de que, fíjate que se va a venir mi hermana unos días, se va a venir un año a vivir con nosotros mi hermana, porque a veces puede ser que haya una necesidad y uno como esposo cede, ¿verdad? Claro, pues. Porque uno la ama y bueno, basta, bueno, pues ahí le vamos a hacer un espacio, una camita y ahí va a estar con nosotros. O fíjate que va a venir mi hermano y de repente hay una tercera o cuarta persona ahí en la Por un casa mes, dice. por un mes, o solo unos 2 meses en lo que consigue trabajo, y se hace un año, 2 años. 2 años o más. Y ahí hay que considerarlo, la Claro. verdad que hay que considerarlo. Cuando uno ve esto, dice uno, no, hay cosas que hay que corregir, Ujú. y creo que hay que corregirlas bien. Ay, Dios, tanto que dan estos temas, ¿va? Exacto. Qué bueno que podamos tocarlos, ¿verdad? Y luego viene la promesa, ¿va? Eh, eh, Sara, viene la confirmación de parte de Jehová, vienen aquellos 3 varones y visitan a Abraham en Ujú. en su tienda, dice, ¿verdad? Y, y es Dios que viene ahí, Dios lo visita. Y viene con otros 2 varones, le dice, pasen, le lava los pies y le dice, permítanme, mata un cabrito, les hace carne, queso, dice. Sara se puso las pilas a hacerles comida y ahí es donde le confirma. Y le dice, tu descendencia va a ser grande. Y Sara se ríe. Y le dice, ¿por qué te has reído? Yo no me reí bien, te reíste. Yo te conozco. Y como señal, de aquí a un año, la promesa se va a cumplir. Se cumple la promesa, Dios cumple, ¿verdad? Y por eso se llama Isaac, ¿verdad? Que tiene que ver con sonrisa, ¿verdad? Ujú. El detalle, ¿verdad? Les cambia el nombre, ¿verdad? Ya no te llamarás más Abraham, te vas a llamar Abraham. Abraham, ¿verdad? Tú ya no te vas a llamar Sarai, te vas a llamar Sara, ¿verdad? ¿Verdad? Y ella le pone eso porque se ríe, ¿verdad? Y, y bueno, nace Isaac. Vino ahí la alegría, ¿Qué es la promesa? la promesa. Que nosotros, y hoy, 25 años después de haber negado a su esposa, después de haber hecho más por su sobrino, después de que ella pues se desesperó y de alguna manera le dijo, haz esto con mi criada, después de tantas cosas, después de haber echado a Ismael que se muriera en el desierto. pero Eh, viene la promesa, se cumple. o sea, La palabra de Dios se cumple. estamos en eso. Dios cumple su palabra. Claro. Así que las parejas quizás están llegando a un momento de desesperación. Tranquilos. Dios va a cumplir su promesa en tu matrimonio, con tu esposo, con tus hijos. Totalmente, No te desesperes. totalmente. Parejas, escuchen, Dios va a cumplir la promesa en tus hijos.
Dios va a cumplir la promesa con ustedes como pareja. Dios lo va a hacer. Él cumple su promesa, pastor. Así es. Y ahí está en la Biblia. Nació Isaac. Es que ahí está. Y para Dios no hay nada imposible. Otro mensaje para las parejas, no hay nada imposible. No son unos patojitos, unos adolescentes jugando a ser papá y mamá. El hombre tiene 99 años, digamos. Sara tiene 89 años. Perdóneme, pastor, pero a los 89 años uno no está pensando en hacer una familia. No. Si ya tiene 89 años, buscando dónde lo entierre anda Sí, uno. por eso se ríe Saraí. Sí, Saraí se ríe. Y ella dice, ¿cómo yo voy a Tener tener placer. un hijo? Placer. Si A ya se mis me fue tantos hasta la años. costumbre. Es decir, ya los óvulos no daban. Ujú. O sea, físicamente era una ancianita. Físicamente él y ella eran unas pasitas. Ya no había un atractivo. Ya no había el erotismo. ¿verdad? Ya no había nada de eso. Dice, ¿cómo? Pero para Dios no hay nada imposible. Totalmente. Dios cumple su promesa, así tenga que hacer un milagro. Él lo cumple. Y nace Isaac, El hijo de la promesa. el hijo de la promesa. Wow. Entonces, cuando Dios cumple una promesa, debemos estar atentos, pastor. Porque iniciamos hablando de este tema de lo que el matrimonio debe ser y del compromiso de la pareja en el matrimonio, no solo el uno al otro, con Dios, en obedecer su palabra, en obedecer, en creer la promesa de Dios. Por eso la palabra dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. la edifican. Si Él no edifica la casa, en vano cuida la guardia, en vano hay gente cuidando. Todo tiene que ver Dios. Tenemos que entender que en el hogar debe estar Dios. Siempre. El compromiso. Ahora, miremos un detalle que de repente no lo vemos. Porque este pasaje lo conocemos y muchos de los que nos van a ver, nos van a escuchar, lo conocen. El asunto es que en esos 25 años, Abraham, Sara, cometieron un montón de errores. Ujú. Cometieron un montón de errores. Y no eran unos niños tampoco cuando Dios los llamó, ya llevaban un recorrido como pareja. Ujú. Ya estaban. Ya llevaban Ya un estaban, recorrido ajá. como pareja. Ella tiene ¿qué? 65 años cuando que se hayan casado, ve, si ella ya era estéril. O sea que se casaron antes de los 40 años. Sí. O sea que ya tenían Sí. como 30 años de matrimonio. Por ahí, mínimo. Así de mínimo, si no más. Conocían de pareja. Conocían de la labor de pareja, pero cuando vino la promesa, se empezaron a equivocar muchísimo más. Y aquí está el detalle. Lo hicieron tan mal en ese tiempo de espera que ahora Dios va a probar a Abraham. Y le pide Que sacrifique eso. que sacrifique a Isaac. ¿Cómo así, hombre? Yo creo que es el tiempo de más crisis que Abraham vivió. Amando tanto a Isaac. Haber esperado demasiado para ver cumplida esa promesa y ahora entregarla. Sacrificar. Y él, nada que entregarlo. Él tenía que hacerlo. Eso Claro. es una de las pruebas, digo yo, muchísimo, muy grandes. Y esa fue el examen de Abraham. Para poder garantizarle, para demostrar, para que Dios estuviera seguro, para que él pudiera, le dio la oportunidad a Abraham de mostrarle a Dios de que él está dispuesto a todo a partir de ahí. Le pidió Dios lo más valioso, su hijo, lo que más amas. Dame a tu hijo, a Isaac, al que amas. Eso te pido yo. Yo te pido que me des lo que más amas. Y no se lo negó. Estuvo decidido a entregarlo. Hasta lo amenazó ahí, ya, para matarlo, ya. Entonces, Dios quiere un compromiso serio. Ser obediente a su voz, a su palabra, a su llamado, a lo que Él
sabe que será de beneficio y de provecho para nosotros, aunque nosotros lo veamos como algo que no tiene sentido, Ujú. como algo de, esto es ilógico, esto es irracional. Si me lo dio y ahora me lo pide. Mm. Aquí hay un detalle, pastor. Muchos han cambiado a Dios y han cambiado lo santo por la familia, por los hijos. ¿Cuánto no nos toca a nosotros lidiar con matrimonios donde a un principio iban a la iglesia, ahora que ya tienen hijos, es que ahora no se puede por el nene? Llora mucho, Llora mucho. no Ahora se no está se quieto. puede por esto y lo otro. Vino familia Ajá, vinieron, ajá, siempre, o sea, y y, viene de lejos. ajá, entonces los hijos en vez de ser el por qué estar, el por qué servir, el por qué aprender más de la palabra, Es el lo que por nos qué aleja. congregarnos, el por qué ir a orar, el por qué estar en las actividades juntos como un cuerpo de Cristo, adorándole. Cuando en vez de que sea eso, Se convierte en lo que nos aleja. exacto. Aquí él le pidió a su hijo y se lo dio. Entonces, esto es fuerte lo que voy a decir, pero aún nuestra esposa y nuestros hijos no están sobre hacer la voluntad de Dios. Correcto. Debe prevalecer la voluntad de Dios antes que esto. Y hoy en día, en medio del modernismo, pastor, sí, pero es que vamos a hacer, no estoy diciendo que no, Ujú, porque la iglesia debe luchar por tenerlo, ¿verdad? Sí, pero para que eso no se va, la iglesia tiene que tener un espacio para los niños, ¿verdad? ujú. Porque si ellos lloran, los hermanos tienen razón de no ir, porque lloran y entonces la iglesia debe tener también. Si no tiene, hemos caído a esto, si la iglesia no tiene un espacio para cuidar a los niños, entonces tienen razón los hermanos de no ir a la iglesia con sus hijos. Pastor, pero hay lugares donde no hay espacio para niños y es una reverencia. Y es una reverencia. Y uno dice, ¿cómo es posible que se logra? O sea, es un silencio total y es un respeto a lo que se está realizando eclesiásticamente, digamos, dentro de una liturgia. Y sí, entonces hay que tener mucho cuidado. Va, ahora voy a esto, al modernismo, porque hoy se justifica y se dice, no, pero la iglesia debe tener un espacio para los niños. Yo Ujú, no estoy diciendo que no, claro. porque a nosotros nos costó, pero al fin tuvimos un espacio para los niños, ¿verdad? Y qué Y, bueno llegar a y, tenerlo. qué bueno llegarlo a tener. Gloria a Dios. Va, y debería ser una de las metas, tener un espacio para los niños, para que se cuiden a los niños aparte y que los hermanos puedan aprender y que ellos si lloran, pues no sea, va, ok, perfecto, yo estoy de acuerdo con eso. El punto es que no sea limitante. El punto es esto, pastor. En 1940, 1960, en 1920, No ¿era había, así la iglesia? no había eso. No había No esto, había eso. pero había más compromiso de la familia Mm. para estar ahí en la iglesia, para adorar a Dios, para ir a ayunos, para ir a orar, para ir a adorar, para congregarse. Las iglesias no tenían hoy todas las comunidades que tienen. Antes habían bancas y los niños se quedaban incluso a ¿Qué dormir bancas? debajo de la Habían banca. trozos. Sí, debajo de las bancas ahí se dormían los niños y ahí estaban las familias. Dos bloques al lado y una tabla encima del bloque. Exacto. Pero no era un limitante. Ujú. Y hoy vemos este limitante. Y Dios le pide a Isaac. Y el ejemplo aquí, ese es el padre de la fe. Porque después de eso yo creo que solo Dios que dio a Jesús. Porque esto también era una sombra de lo que iba a pasar, ¿verdad? Y Él una cargó su figura. leña, Ujú. él cargó la leña, el muchachito cargó la leña, el muchacho, el jovencito, cargó la leña, el simbolismo que Jesús cargó su cruz y él fue al sacrificio y Cristo iba a ir al sacrificio. O sea, Ujú. al final todo era una sombra de lo que iba a pasar. Fue una gran enseñanza. Pero Dios nos da a su unigénito hijo y Isaac no niega a su hijo. Abraham no niega a su hijo. Porque está Dios por encima. Está Dios por ¿Qué es lo que encima. mencionaba? El Que, compromiso. que el cuidado, digamos, la esposa, el hijo no estaba por encima. Y viceversa, el esposo y los hijos no están por encima de Dios. No, Lo que hace Abraham. Abraham, ese es el ejemplo. Nuestro padre de la fe es él.
ni mi esposa ni mis hijos me apartan de hacer la voluntad de Dios. Pastor, tengo una duda. Dígala, pastor. ¿Le contó o no le contó a Abraham a su esposa que iba a sacrificar a su hijo? ¿No le contó? Si no, no se lo da. Claro. No se lo da, no se lo contó. Él salió, o sea, ya nos vamos a Primero regresar. muere Abraham. No le cuentan, si no, sacrifican a Abraham en la casa antes de llevar a Isaac. Claro, No le contó, pero no se lo negó. Y le dice Dios, no le hagas daño al muchacho, porque yo sé que me amas. Ajá. Le dijo Me Dios, amas. ahora sé que me amas. Y si Dios nos preguntara hoy, pastor, ¿cuánto me amas? ¿Qué estaríamos dispuestos? Matrimonios que nos escuchan. Si Dios te dijera hoy, ¿me amas? Porque Abraham lo demostró entregando a su hijo, lo que más amaba. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por el Señor? Pastor, se nos fue el tiempo. Vamos a terminar acá. Siempre yo le doy el privilegio, un mensaje para aquellas parejas que nos escuchan y que nos ven y que tienen la oportunidad de tener este material, o por lo menos que les llega este material. Claro, gracias. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? ¿Llevarías a tu hijo, aunque llore? ¿Alabarías? ¿Adorarías a Dios? ¿Harías lo que fuera imposible, humanamente hablando, pero para Dios todo es posible? Es una gran pregunta. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Si supiéramos verdaderamente la bendición que viene más adelante, estaríamos dispuestos a hacer muchas cosas, pero por eso es el Padre de la fe. El mensaje, el llamado aquí es que actuemos con fe, que actuemos creyendo de que Dios tiene algo mucho mejor todavía en los tiempos venideros, meses, años, lo que Dios nos permita vivir con la pareja, con nuestra familia, nuestros hijos, hijas, pero hagamos hasta lo imposible por obedecer a Dios, y Dios va a derramar mucha más bendición sobre nuestras vidas. Gracias, pastor. Bien, animarle a las parejas que nos escuchan. Aquellas parejas que han tenido la intención de acercarse a una iglesia, de congregarse, pero lo están pensando. Vayan a la iglesia que tengan más cercana. Busquen una iglesia donde se predique el verdadero evangelio. Un evangelio bíblico, cristocéntrico y responsable. Congréguense. Y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Acérquense al Señor y el Señor lo va a hacer. Bien, terminamos este episodio más, ¿verdad? Hablando de la familia. Excelente. Hablando de la familia, les Y pedimos nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Pero bueno. Pero vamos a seguir, no se pierda, si Cristo no ha venido y Él nos da vida para la próxima semana, seguimos con un episodio más. No se pierda el próximo episodio de Entre Siervos. Estamos hablando una temática acerca de la familia. Suscríbase al canal, adivine, comparta con la mayor cantidad de personas este tema, que sin duda alguna va a ser de mucha bendición. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones a todos. Pastor. Bien.